El objetivo de esta clase va a ser para hacer un poco de práctica de lo que se ha visto en cuanto a la elaboración de tablas de distribución de frecuencias y la elaboración de histogramas y polígonos de frecuencia, que son los gráficos muy importantes a la hora de construir lo que es eh, un gráfico, valga la redundancia, para variables cuantitativas continuas. A su vez vamos a agregar lo que es un gráfico de barras que también es importante, y de esta manera vamos a ver cómo en Excel nos podemos apoyar para desarrollar dichas prácticas. Es decir, que cuando tenemos una cantidad enorme de datos, manualmente se nos hace un poco complicado por todo el procesamiento de los datos que debemos de realizar previo a la elaboración de la tabla, y lo que podemos evitarnos pues al desarrollar ese procedimiento con el uso de Excel. Para ello pues disponemos de este archivo que ustedes pueden tener también. Ustedes lo pueden descargar del aula virtual, que para ello pues contamos con diversas variables. Vamos a asumir que estas variables se fueron recolectadas en un tiempo dado, utilizando un formulario bajo el cual hay más preguntas, pero para los usos que vamos a aplicar en esta explicación pues solo hemos incorporado las que vemos acá, que serían DUI, sexo, edad, departamento, municipio, especialidad, sección. No lo vamos a utilizar todas, más que todo eh, la edad es con la que vamos a trabajar, y con la especialidad. Con la edad pues podemos clasificarla como una variable cuantitativa continua y la especialidad como una variable cualitativa. Las dos son variables de diferentes que están clasificadas de manera diferente, y por eso es de que nos va a ser útil realizar esta práctica. Observen que la primera fila nos indica siempre las etiquetas del registro que tenemos acá, podemos decirlo base de datos, que claro, una base de datos es un poco más complejo, pero aquí podemos decir que aquí tenemos un registro de la información recolectada para esos individuos. Vamos a entender entonces que cada fila representa la información de un individuo al que se le hicieron las diferentes preguntas. Las que están, cada una de las columnas es una pregunta, y las que se han eliminado pues también son parte, pero que aquí no nos interesan por el momento. En este caso, en la fila 3 de la hoja de cálculo de Excel, en la fila 3 nos está diciendo que se trata de una mujer con un número de DUI que está acá, con 38 años de edad, que digamos que trabaja en el departamento de Usulután, en el municipio de Jucuarán, en la especialidad de química. Son docentes y estas son las especialidades que imparten. Ella tenía a cargo la sección 1. Bien, entonces eso es lo que vamos a tener que interpretar con toda la información. Si ustedes agarran cualquier otra fila, pues va a referirse a otro individuo que tenga también ciertas características. En este caso estamos hablando de esas medidas que están ahí. Para continuar vamos a la parte inferior donde están las pestañas que se han dispuesto de tal manera que nos faciliten los cálculos, y vamos a ver lo siguiente. En la primera columna solo está haciendo referencia a los pasos que se siguen para la elaboración de una tabla de distribución de frecuencias, y en cada uno de estos espacios donde vamos a ir desarrollándolos. Cuando ya hayamos completado los cálculos, que esta es la parte complicada,
nos vamos a ir a elaborar la tabla de distribución de frecuencia. Una vez que hemos elaborado la tabla de distribución de frecuencia para la edad, nos vamos para la parte de elaborar una tabla de distribución para la variable cualitativa. Aquí ya está realizada, pero luego vamos a borrar esto para partir de cero y veamos cómo lo vamos a construir. Una vez aclarado eso, vamos a iniciar con la pestaña de cálculos. Vamos a quitar esto que está acá para hacerlo desde cero. Como todo lo que está aquí depende de lo que acabo de borrar, pues también se modificó. Pero dejamos hacerlo todo para hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a algo que digamos como identificar como paso cero, encontrar el mínimo y el máximo. ¿Cómo vamos a encontrar el mínimo? Ponemos mínimo. Aquí nos pide en la fórmula número 1, número 2, pero como tenemos muchos números, no vamos a hacer de ir introduciendo uno por uno, sino que seleccionamos la columna, cerramos y le damos enter. Eso ya nos da lo que es el mínimo de todos los datos que hay en el conjunto del que estamos seleccionando. Quiere decir de que igual otra forma que lo podemos observar es mediante este filtro. Vemos que es el mínimo, el más pequeño que hay entre todos, y si vamos bajando acá vemos que es el 68, el máximo. Pero lo estamos haciendo con fórmula, entonces acá para encontrar el máximo sería max. Y lo mismo nos pide cuáles son los números, pero vamos a elegir del conjunto. Cerramos llave, le damos enter y ya nos da el 68 que ya habíamos visto antes. Ahora con los pasos propiamente dichos para el cálculo de la tabla de distribución de frecuencia, vamos a poner aquí donde dice R mayúscula, que es el rango, una fórmula en la que al máximo le restamos el mínimo. Le damos enter, ya nos da que es de 45 el rango. Con eso continuamos con calcular el tamaño de la muestra o población, o sea, saber cuántos datos son los que tenemos. En este caso vamos a suponer que esto es una muestra total de registros que tenemos, corresponden a la muestra de individuos que fueron parte del estudio o investigación del que se sacaron esta información. Entonces, para saber cuántos individuos hay, aquí pues una cosa es pues, irnos al final y ver cuántos son, pero como está la primera fila que no se cuenta, se le restaría 1. Otra forma es insertando una columna al inicio, y aquí vamos a poner un correlativo y ponemos la numeración, y pues si nos vamos hasta el final nos dice que es 788 registros. Este sí sería el dato, porque aquí dice 789 en la fila de la hoja de cálculo. Pero como la numeración la iniciamos acá con 1 en el primer registro, entonces este número sí se corresponde con el número total de registros. Pero digamos que una forma más sencilla o más práctica de hacerla no es haciendo ese procedimiento, sino que contando con una fórmula que es contar, y ponemos los valores para ver cuántos son los que va a contar. En este caso ponemos aquí cualquier columna, pero estamos agarrando de referencia la edad. Cerramos y ya nos cuenta el total de elementos. Nótese que en la fórmula contar no toma la primera fila porque no se corresponde con
el tipo de valores que hay en el resto. Entonces asume que esta es una etiqueta y no la contabiliza, sino cuenta a partir de aquí hacia el final. Ya tenemos el total. Eso es el paso 1, digamos, calcular el rango y el total de elementos, que eso nos va a servir para lo que viene. Luego vamos a calcular K, que es el número de intervalos que vamos a obtener. Más o menos nos da un estimado de cuántos intervalos podemos tomar para el total de clases. Y podemos utilizar la fórmula de Sturges, que sería 1 más, aquí primero un igual, para que lo vea como fórmula, 1 más log 10, ese que está aquí, y le ponemos al total del tamaño de la muestra o población, que en este caso sería esta casilla, la C4, que es donde está el 788, cerramos y dividimos entre el logaritmo base 10, nuevamente, perdón, aquí estamos, base 10 de 2, que es como está en la fórmula. Ya aquí vemos que nos da 10.62, pero nosotros tenemos que ver cómo no complicarnos el trabajo y debemos de utilizar elementos más prácticos. En este caso vamos a utilizar lo que es redondear al entero mayor, que sería 11. Veamos que aquí hemos utilizado 1 más el cociente de 2 logaritmos. Para hacerlo más práctico, aún más práctico que eso, pues podemos poner también, eso es opcional como lo queramos poner, 1 más 3.322 aproximadamente multiplicado por el logaritmo base 10 de este tamaño de muestra que tenemos, y eso sería equivalente a lo que ya habíamos hecho. Ese 3.322 es lo equivalente al cociente que había dividiéndose por logaritmo de base 10 de 2, porque 1 sobre el logaritmo de base 10 de 2 es 3.322 aproximadamente. Tiene más decimales, pero lo vamos a dejar con 3, porque no es ser exactos aquí, sino un valor que nos va a dar de referencia para saber cuántos intervalos vamos a utilizar. Y si se fijan, nos da nuevamente 6.62 y varía algunos decimales acá. Eso es irrelevante, entonces podemos utilizar siempre cualquiera de las dos formas, y aquí vamos a tomar en definitiva el 11, que es el número de intervalos que nos está sugiriendo la expresión que debemos de utilizar. Luego que hemos hecho eso, vamos al paso 3, que sería encontrar el ancho de cada clase. Para el ancho de cada clase, pues vamos a dividir con fórmula el rango entre el total de intervalos, que en este caso sería la columna, bueno, la casilla de 5, y nos da 4.090909. Y esto pues, aunque los decimales no son a 0.5 o mayor que 0.5, nosotros siempre lo vamos a aproximar por exceso, que en este caso sería 5, porque esos decimales no es que estemos redondeando el 4.09 a 5, sino que estamos utilizando de referencia el ancho de clase 5, porque si lo dejamos a 4, esos decimales que están acá después nos van a hacer falta, y puede hacer de que algunos números no queden en el total de intervalos, y
tengamos que abrir más intervalos. Entonces este número solamente es una referencia, pero siempre se toma el número por exceso. Si hubiese dado 4 exacto, entonces hubiéramos tomado 4, pero con pocos decimales que se pase, tomamos por exceso y en ese caso hemos utilizado 5. Ok, ahí está la primera parte. Ahora vamos al paso 4, que es a elaborar los intervalos. Para poder encontrar los intervalos siempre vamos a partir del límite inferior como el mínimo que hemos encontrado antes. También se puede partir de un número antes o hay variaciones que también se pueden ir considerando, pero en este caso nosotros vamos a tomar el mismo mínimo que encontramos en el conjunto de datos y eso lo vamos a poner en el primer intervalo. Este 0 que aparece aquí lo vamos a crear para agregar un intervalo previo al primero y luego del último, que vamos a verificar primero si realmente son 11 o si se nos llegan a hacer 12, porque vamos a necesitar este previo y uno posterior al último para poder construir lo que es más adelante el polígono de frecuencia. Por eso es que vamos adelantando, aplicando que vamos a agregar un intervalo antes y uno después. Pero para crear los intervalos propios, vamos a iniciar aquí donde dice 1. Y este dijimos que iba a ser, el primero va a ser el mismo mínimo, el C1. El C1. Y el límite superior del primer intervalo va a ser igual a este que está aquí, más el ancho de intervalo que hemos encontrado acá. Ahí está. Entonces, tenemos ya el primer intervalo. El segundo intervalo va a ser el superior de acá. Tomamos el mismo último, este de acá, y este de aquí va a ser este más nuevamente este. Este ancho es fijo, siempre a todos se le va a ir sumando 5, a cada uno de los que aparece aquí se le va a sumar 5, es decir, el mismo ancho de intervalo. Por tanto, ese valor lo vamos a dejar fijo con F4. Esos signos de dólar lo que hacen es dejar fija la columna y la fila, porque esa misma cantidad vamos a ir sumando. Entonces, como ya tenemos ese patrón, solo arrastramos y ahí tenemos. ¿Cuál es el dato mayor? 68. Entonces vamos a fijarnos que haya un intervalo donde ya esté contenido el 68, que es el dato máximo, y vemos que el intervalo 10 contiene al 68 y sí es parte de ese intervalo. Entonces ya no necesitamos abrir otro más, pero se creó el 11, ese que hemos creado, pues lo vamos a dejar por lo que les comentaba, que vamos a necesitar uno previo y uno posterior. Pero aclaro que habíamos dicho que aquí eran 11 intervalos y realmente nos han salido 10. En el primero se incluye, básicamente, vemos que tiene que incluir al mínimo. Y en el último debe de contenerse el máximo que está aquí. Con eso ya garantizamos que están todos los intervalos. Pero ¿por qué salen 10 y aquí nos decía que eran 11? Porque eso que hemos calculado acá nada más son unos valores preliminares. Los ya definitivos son los que se toman o se construyen acá. ¿Y cómo es que sucedió eso? Pues sucedió de que se utilizó un intervalo menos por el ancho que hemos utilizado de 5. Si hubiéramos tomado exactamente 4.04 en cada ancho y a cada uno de esos le hubiéramos sumado 4.09 en vez de 5, entonces si hubiésemos
ocupado los 11 intervalos cabales. Pero al utilizar un ancho mayor que el que hemos calculado, ese nos va a hacer que el número de intervalos se reduzca. Y en este caso se redujo en un intervalo. Entre más grandes utilicemos el ancho del intervalo, porque eso también puede ser a criterio modificado, a criterio personal. Podría haber yo tomado un ancho de 6, pero eso ya es cuestiones que el investigador tiene que ir considerando. Y en este caso nada más hemos tomado, para hacerlo más práctico y no utilizar decimales, el 5 redondo. Entonces, por eso es que llegamos con 10 intervalos. Como ya tenemos creado el intervalo posterior, que este va a estar vacío, vamos a crear el anterior al primero, que también va a estar vacío, es decir, vacío en sus frecuencias. Aquí tenemos los datos del intervalo, el límite inferior y el superior. Aquí vamos a tener los datos del intervalo inferior y superior, pero la frecuencia que va a tener, cuántos elementos van a tener estos intervalos, tanto este como este último, van a ser 0, porque no va a haber datos menores que el mínimo ni datos mayores que el máximo. Por eso. Pero repito que va a ser para fines de poder dibujar lo que es el polígono de frecuencia. ¿Cómo entonces calculamos aquí el límite anterior? Lo construimos pues tomando en el superior este de acá, porque ve, esos van así. Este de aquí va aquí, este de aquí aquí, este de aquí aquí y así sucesivamente. Entonces aquí, ¿cuál va a ir? Va a ir este menos, en este caso se le resta este, para saber a dónde llega, que es a 18. Entonces ya tenemos el límite anterior al primero. Esos son los, digamos, los oficiales, los puros, los propios que vamos a utilizar. Los otros solo son para maqueta, para poder construir el polígono. Una vez que hemos construido eso, pues vamos a generar los intervalos utilizando el formato que hemos visto en clase, que sería corchete, y aquí vamos a poner 18, que es este valor, coma 23, y cerramos. Bueno, ponemos siempre corchete abierto y vemos que ese sería nuestro primer intervalo. Ahí donde acabo de abrir el nuevo corchete, me hace una sugerencia del rellenado. Entonces le voy a dar flecha hacia abajo, le doy flecha hacia abajo de los cursores de las flechas guías y me rellena solo. Ahí están rellenos. Ahora que ya tenemos todos los intervalos, vamos a calcular la marca de clase, que es el siguiente paso. La marca de clase sale como el promedio, o sea, la semisuma de este valor más este dividido entre 2. Esa es la semisuma. Esa es la marca de clase. O podría haber dicho así: promedio de estos dos. Cierro y me da 20.5 igual. Cualquiera de las dos formas es equivalente. Vamos a dejar como estaba antes, que es como se ha presentado en la clase. Este más este, cerramos y dividimos entre 2. Y esto, como se debe repetir para el resto, solo lo arrastramos. Ahora viene la parte, todo eso digamos lo más práctico y fácil o sencillo. Ahora la parte más complicada es las frecuencias. Aquí vamos a tener que hacer una fórmula para poder contar cuántos datos hay en cada uno de estos intervalos. Para ello pues vamos a utilizar la fórmula contar
contar.si.conjunto esta, y aquí nos pide el rango de criterios, que significa de dónde vamos a tomar los datos, que sería de aquí. Le damos clic a la columna y luego ponemos el primer criterio. El primer criterio es o sea, los límites del intervalo, que si nos fijamos sería que los datos deben de ser mayores o iguales que 18, porque el primero sí lo toma y el segundo, o sea, el límite superior, no lo toma. Por eso están los corchetes cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, porque el de la izquierda lo toma y el de la derecha no. Entonces con punto y coma separamos para escribir lo que es permítanme, para escribir lo que es el criterio. El criterio se debe escribir entre comillas. Entonces ponemos mayor que, en este caso mayor o igual que 18. Cerramos comilla, punto y coma, para hacer nuevamente el segundo límite superior, que sería volver a tomar estos datos y a partir de ahí poner que el criterio sea que tome valores menores que 23 y cerramos, le damos enter. Al darle enter nos da 0, porque lo que vemos aquí en la fórmula es que estamos buscando contar si cumple la siguiente condición, que el del conjunto de datos se contabilicen todos aquellos que son mayores o iguales que 18 y menores que 23. Pero como recuerden que aquí el menor no está con el igual, no tiene la raíz de igual. Si yo le pongo igual, ya incluye el 23 y contabiliza un dato. Pero como el límite superior no se toma, entonces sería así. Aquí el 18 sí lo incluye, pero resulta que no existen datos entre 18 y 23. Por eso contabiliza 0. Ahora lo que queremos hacer es replicar eso, pero resulta que si yo arrastro me va a dar 0 en todo, porque no está diferenciando de una casilla con la otra, sino que nos está replicando exactamente lo mismo, porque recuerden que eso se ha metido manual, lo que son los criterios. Entonces lo que debemos de hacer en cada una de las siguientes casillas es cambiar o modificar nada más los criterios. Si aquí era de 18 a 23, porque ese es el primer intervalo, en este de acá va a ser de 23 a 28. Por tanto aquí voy a poner 23 y aquí voy a poner 28. Ahora ya me contabilizó 15, es decir que de 23 a 28 hay 15 datos que tienen esas edades, personas que tienen una edad entre 23 y 28 años de edad. 23 se lo incluye, 28 no, porque el 28 lo va a incluir en el siguiente intervalo y el 33 no lo toma aquí, sino en el siguiente, y así para el resto. Entonces aquí, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué criterios? Los criterios van a ir de 28 a 33, entonces aquí sería 28 y aquí 33. Y este irá de 33 a 38. 33 a 38. Este va de 38 a 43. A 43. Este de 43 a 48.
siguiente de 58 a 53. Esto va de 48, perdón, a 53. El siguiente de 53 a 58. Luego 58 a 63. 63, 68. 68, 73. Y por último de 73 a 78. Como esperábamos que en este último hubiese 0 de frecuencia, porque no hay, es un intervalo que no pertenece al conjunto, solo lo hemos puesto de referencia. Esta, digamos, es la parte más difícil. Incluso si se hace manualmente, hasta llegar a esta parte es lo más complicado, porque lo demás que viene es lo más, digamos, lo más mecánico. Entonces lo que vamos a copiar son estas 3 columnas, estas 3. Pero primero voy a arrastrar nada más, voy a copiar de la 1 a la 10. En este caso, es decir, vamos a tomar estos datos. Voy a copiar y nos vamos a la parte, a la siguiente pestaña, que sería tabla de frecuencia. Y en esta tabla que ya tengo lista sobre el formato, vamos a ponernos aquí y le damos pegar valores, que sería esto de acá. Y ya me pega los valores que necesito. Una vez que ya tengo eso, aquí debo sacar la suma. ¿Cómo se saca la suma? Pues aquí nos vamos a la fórmula de Excel, a las funciones, y ya está la suma. Una vez que tenemos eso, ahora empezamos a las acumuladas. Las acumuladas, el primer dato es el mismo de a la par, solo se copian. En el segundo, a partir del segundo, lo podemos hacer de dos maneras: sumando hacia arriba en vertical o cruzado. Es decir, aquí puedo sumar este más este, o poner suma y estos dos. O eso es una forma. La otra forma es sumando cruzado, es decir, este de aquí más este de aquí arriba, da lo mismo. Entonces ustedes tienen opción de hacerlo de cualquiera de las dos formas. Voy a dejar esta última y solo arrastro. Este último valor debe de coincidir con este exactamente, porque solo estamos sumando acumulados, entonces acumuladamente, entonces el último siempre tiene que ser igual que la suma de esta columna. Una vez que tenemos las acumuladas, nos vamos a la frecuencia relativa simple. Esa, como salen de sumar, más bien de dividir, perdón, este valor de aquí entre este otro de acá. Como eso lo debo de hacer para todos, y el valor 788, que es por el cual vamos a dividir, ese debe de permanecer fijo. Entonces, porque todo lo voy a dividir entre ese, entonces ese lo voy a dejar fijo, y ya me da. Este caso, en la casilla ya tiene la propiedad de porcentaje, es decir, esto que está con esto. Pero si lo queremos en decimales, pues ahí es cuestión de que nosotros lo pongamos con número, así, número. Pero si lo queremos en porcentaje, le damos aquí, o lo ponemos en porcentaje y ya nos escribe el símbolo de porcentaje. Si yo quiero hacer lo mismo, como ya tengo calculado el primero y para el resto es lo mismo, entonces solo arrastro, ¿sí?
Entonces este es 0, aunque dice 0, pero en la realidad hay decimales ahí. Lo que pasa es que como el número es pequeño, lo interpreta como 0 a 0 decimales. Pero si yo le pongo más aquí, en este, perdón, aquí le pongo más decimales, ya me da 0.4. O sea, a todos les pongo más decimales. Por ejemplo, 2 decimales me dan valores con 2 decimales. Contrario que si lo dejo a 0 decimales, que me los aproxima. Eso ya es cuestión de cómo lo queramos presentar. Pero si yo sumo todo esto acá, me va a dar 100%, porque está en porcentaje. Si lo tuviera en números, es decir, así, me va a dar 1. La suma me va a dar 1. Eso, repito, siempre es opcional de cómo lo queramos presentar, si en porcentaje o en decimales. En este caso lo dejo en decimal, en porcentaje, perdón. Para las acumuladas igual. El primero siempre va a ser el mismo de a la par. El segundo se calcula igual que los de acá, solo que para estas columnas, que sería este más este de arriba. Y una vez que tengo el segundo, arrastro. ¿Por qué el segundo? Porque el primero, acuérdense que se calcula de manera igual, solo se copia. A partir del segundo ya tiene el patrón que deben de seguir el resto, entonces por eso se arrastra ahí. En este último se repite el 100% porque acuérdense que aquí tenemos 1, y entonces al sumar todo esto nos da 100, pero esto al considerarlo como 0 pues se ve despreciable. Pero realmente si nosotros lo ponemos en decimales, o sea le ponemos decimales, acá vemos que no es exactamente 100 los últimos dos, pero sí con 0 decimales lo aproxima a 100 los dos, estos últimos dos. Ajá. Aquí no sé cómo lo dejé, quedó. Bueno, en estos son los que, se ve, queda igual que este, porque estos son los que tengo igual. Estos de acá. Muy bien, ahí tenemos ya lo que es la tabla de distribución de frecuencia. Fíjense bien, con 788 datos que tenemos en esta primera base de datos, hacer esto a mano sería demasiado tedioso, tener toda esta información y hacerlo a mano. Entonces, si lo queremos hacer de manera paso a paso, pero no que nos lo tire el Excel de un solo, porque también hay formas de que lo pueda hacer de un solo el Excel, aunque se tenga que trabajar un poco, pero no como lo hemos hecho acá, de irlo haciendo todos los cálculos paso a paso. Sale mucho más fácil así que hacerlo a mano, en papel. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Pero ahora el objetivo es, este fue un objetivo, digamos, al elaborar la tabla de distribución de frecuencia. Una vez tengamos la tabla, a partir de aquí vamos a dibujar lo que es el histograma y el polígono de frecuencia. ¿Cómo dibujamos el histograma? Vamos a copiar toda esta información, la vamos a pegar aquí. Vamos a pegar valores para que no nos vaya a modificar nada por las fórmulas que hay acá, que al pegarse pues se desconfigura todo porque cambian ahí las referencias que tiene la fórmula. Y ahora vamos a ver, veamos que aquí hay una fila más al inicio y una fila más al final. Estas nos van a servir para poder dibujar el polígono de frecuencia. Vamos a agregar esos valores. Bueno, también lo pude haber hecho así, copiar todo desde acá y pegarlo aquí, que son los valores que necesitamos. Estas de acá siempre van a tener 0, pero lo que me interesa es esta primera, que tenga 0, eso no lo utilizamos. Una vez que tengamos
la tabla así como está acá, con un intervalo antes y uno después, con frecuencia 0 en ellas, vamos a elegir estas dos columnas. Cuando las elegimos va a ser con el objetivo de insertar un gráfico. Nos vamos al menú insertar y en estas opciones de gráfico, en este bloque de gráficos, nos vamos al primero, este de acá. Veamos cómo el Excel nos tira este gráfico y nos tira la fuente de donde ha seleccionado los datos, que son estos dos. Esta referencia que se marca con morado y esta que se marca con azul. La morada lo que está haciendo es poniendo estas etiquetas en el eje X, que son los que están aquí. Si yo les tiro un poco más, ya se acomodan bien los intervalos. Y la azul son las marcas de clase. Elegí esas dos, o sea, seleccioné esas dos columnas porque están a la par para que me tire el gráfico como yo quiero, pero realmente una vez que ya me arrojo el gráfico, yo lo que hago es pasar la fuente de datos, que son estos, marcando ahí y arrastrando la fuente, o sea, esa referencia que se ve celeste, la pasamos para acá donde dice frecuencia absoluta simple. Si le doy clic solo a la tabla, se desaparece la referencia porque eso se va a aparecer hasta cada vez que yo le dé clic al gráfico y eso nos marca la referencia de dónde salió la fuente. Una vez que yo paso para acá los datos, la fuente de datos, que sea en la frecuencia absoluta simple, entonces el gráfico ya tiene una forma acampanada, que es la correcta. Lo que me está diciendo es que en el primer intervalo, si se fijan, no hay barrita porque es 0, no hay datos, la frecuencia es 0. En el segundo sí ya hay una barrita que si yo me pongo ahí me da el valor de 15 ahí, y así para cada uno. Una vez que ya tengo esto, yo lo que quiero es, bueno, aquí me da después le podemos poner el título al gráfico, pero una vez que yo ya tengo acá el gráfico, nos vamos para aquí, al bloque de diseño de gráfico, nos vamos a donde dice seleccionar datos. Ya lo que está aquí, antes de hacer esto que voy a hacer acá, ya casi tengo el histograma. El histograma, recuerden que es una gráfica de barras, pero las barras deben de estar unidas y aquí están separadas. Entonces, antes de hacer lo que iba a hacer, voy a hacer el histograma completo. Si solo quisiéramos hacer el histograma, pues aquí estamos a un paso. Solo le damos doble clic al gráfico y nos vamos a darle clic. Ahora que se ha aparecido este bloque acá, le vamos a dar clic a una barrita cualquiera y se van a marcar todas las barritas. Una vez que se han marcado todas las barritas, nos vamos aquí, porque estas opciones cambian con cada objeto que se toque en el gráfico. Si yo le doy clic a las etiquetas, vemos que aquí se van a modificar. Si le doy clic a las frecuencias, también hay unas modificaciones. Si le doy al título, modifica. Si le doy al gráfico, modifica. Pero ahora lo que me interesa es darle clic a las barras y verificar que estén seleccionadas todas, porque si le vuelvo a dar clic a una barrita queda seleccionada solo esa barrita. Yo quiero que estén seleccionadas todas. Una vez que estén seleccionadas todas así, me voy a la parte de acá, estas barritas que se ven aquí, icono de barritas, y le doy donde dice ancho de rango, lo selecciono y le pongo 0 y le doy enter. Entonces lo que está haciendo es quitarle la separación y une todas las barras, si se fijan. Si le doy clic afuera ya me queda el histograma, solo que queda sin divisiones, no se nota dónde termina y dónde inicia y dónde termina cada barra. Para eso lo que hago es darle clic nuevamente
y donde está el baldecito de pintura me voy a donde dice borde y le doy cualquiera de esas opciones, pero digamos le doy línea sólida, y aquí yo ya puedo elegir un color que haga contraste para que se note la diferencia. Le pongo amarillo acá y ya se notan las divisiones. Ya eso es el histograma, el que queríamos. Pero a mí me interesa también dibujar el polígono de frecuencia. Para el polígono de frecuencia lo que hacemos es, lo que íbamos a hacer hace rato es seleccionar datos. Una vez pero tenemos que tener seleccionado el gráfico. Una vez seleccionado el gráfico, nos vamos a donde dice seleccionar datos y le damos agregar. Aquí donde dice agregar, aquí le vamos a poner el nombre de la serie, pues un nombre cualquiera, le podemos poner polígono, y donde dice valor de la serie lo borramos, eso que está ahí, y nos vamos a elegir los datos. En este caso serían estos de acá, y le damos, una vez que hemos seleccionado, le damos a aceptar y aceptar nuevamente, y ahí vemos cómo se marcan, o más bien se vuelve a solapar, o se le pone o agrega un nuevo conjunto de barritas, las que están de color naranja. Ese es el nuevo conjunto de datos que se ha incorporado. A partir de eso, nosotros lo que vamos a hacer es modificar el tipo de gráfico dándole clic aquí a las barritas naranja, y nos vamos nuevamente a insertar, y aquí donde habíamos elegido el histograma anteriormente, le damos a esto, a la primera línea. Fíjense que para hacer histogramas esta versión de Excel ya me lo tira, pero ahorita lo estamos haciendo como si no tuviéramos esta opción. Entonces, una vez que ya me tiró el polígono, yo le puedo hacer cualquier modificación, pero ya en aspectos de diseño. Por ejemplo, si yo le doy clic ahí, se fijan, está seleccionada los circulitos, y yo le doy, bueno, está seleccionada la línea de polígono. Si yo le quiero, le doy otro color, para que haga contraste y se vea el polígono. Ahí es opcional como nosotros queramos colocar el color o el diseño. También, una vez que hemos elegido ya, o hemos elaborado el gráfico, ya la cuestión de colores y diseño ya es cuestión muy personal de cómo quiera cada uno presentar sus gráficas. Aquí, una vez que ya tenemos el gráfico, pues ahora sí le podemos poner histograma, o en este caso simple y sencillamente edad de profesores o maestros de educación media o lo que sea. Pero eso ya me está indicando de cómo el gráfico va insertado en un informe o en algo en el que se especifica ya el contexto, pues ya eso ya nos da la información suficiente que necesitamos. Pero solo falta un detalle, que así como está, la lectura se me puede complicar al no saber las alturas de las barras. Para ello lo vamos a corregir de la siguiente manera. Cerramos esto, y aquí al lado derecho de los gráficos de Excel se disponen unos iconos que nos permiten agregar elementos, agregar o quitar elementos. En este caso vamos a agregar. Le doy clic aquí, como para allá ya no me da, entonces me lo tira a este lado, pero igual si yo me pongo acá y le doy aquí, ya me lo tira acá. Entonces le doy etiqueta de datos.
pero aquí yo elijo la opción donde quiera. Bueno, si le doy clic me tira las etiquetas, pero ¿por qué me lo tira duplicado? Como lo tenemos, lo que hace es, cuando seleccionamos todo el gráfico, lo que hacemos es que marca o le agrega la información de los dos gráficos, pero para poder dejar solo uno, vamos a hacer lo siguiente. Primero le quitamos los datos y le ponemos, seleccionamos solo uno, el que queramos que tenga la información. Aquí elijo las barras del histograma y le doy etiqueta de datos y ya me da solo los valores de esa serie, no los del polígono de frecuencia que está en amarillo, sino solo la serie del histograma. Y vemos que marca 0 en el intervalo de 18 a 23 y 0 en el intervalo de 73 a 78, tal como lo tenemos en la tabla. Ahí pues ya tenemos completo lo que es lo que queríamos hacer con respecto a la variable edad de profesores. Edad es una variable cuantitativa continua, por eso es un histograma el que le hemos realizado. Ya en cuestión de presentación, colores y todo eso, diseño, pues ya es cuestión de gusto personal de quien quiera presentar la información. Bien, una vez presentado esto, vamos a elaborar lo que es un gráfico para una variable cualitativa. Cómo vamos a hacer la tabla y cómo vamos a hacer un gráfico. Vamos a borrar esto de acá y vamos a borrar esto de aquí. Todo. Para la variable que vamos a utilizar acá va a ser la de especialidad, porque es la que vemos que tiene diferentes opciones de respuestas que son cualitativas o atributos. 1, 2, 3, 4. Son 6 opciones de respuesta para la variable especialidad. Entonces, queremos resumir las 788 respuestas que hay acá. Queremos resumirla en una tablita. Para ello lo que tenemos que hacer es insertar. Fíjense bien, aquí lo vamos a hacer de manera diferente de como hicimos para la edad. En este caso lo que vamos a hacer es insertar. En el menú de insertar vamos a ver todo lo que se nos despliega acá. La primera opción que dice tabla dinámica nos marca todo el conjunto de datos. Le damos a aceptar. Nos inserta una hoja nueva y aquí nos va a presentar los cruces de variables que nosotros queramos hacer. En este caso a mí me interesa nada más la variable especialidad, entonces lo voy a arrastrar en filas. ¿Por qué en filas? Porque así me la presenta las opciones de respuesta de esa variable en filas, porque si yo lo pongo en columnas acá me lo va a presentar aquí, cosa que no se ve muy estético. Entonces al ponerlo acá ya se ve más ordenado, más limpio. Luego, para saber cuántas respuestas hay de biología, estudios sociales, etc., vuelvo a arrastrar la variable especialidad en valores. Aquí casualmente ya me está diciendo el conteo, porque ahí dice cuenta de especialidad, cuenta, es decir, eso es lo que está haciendo, contando cuántos elementos hay de cada uno de ellos, y me da el total que quiero. Pero si no estuviese acá cuenta, yo le doy clic y aquí le doy buscar en configuración de campo de valor. Y aquí le digo qué es lo que necesito, si quiero la suma, el promedio o lo que sea. Por ejemplo, si estuviera suma aquí, es decir, me apareciera aquí suma, vean, me da esto porque no puede sumar realmente, porque son valores cualitativos. Entonces, al no poderse sumar, pone 0. Pero si ya está seleccionado
por ejemplo, el suma, entonces yo me voy acá, hago nuevamente lo que ya hice y le pongo recuento, que es esto, cuenta. Lo que va a hacer es contar. Una vez que ya tengo eso, tomo esos valores, los copio y me voy a la parte de la pestaña en la que estoy trabajando esto. Y aquí le doy pegar valores. Me fijo que pegue valores porque si yo solo le doy pegar, a copiar aquí y le doy por ejemplo pegar en cualquier parte, bueno, en este caso me pegó nuevamente porque no lo copié todo. Pero si yo le copio aquí por cuestiones, ¿verdad? Que no sé, y vuelvo a pegar acá, vean que me vuelve a pegar la tabla dinámica. Yo no quiero eso, sino que solo quiero trabajar con los valores para elaborar yo la tabla. Una vez que ya tengo pegados los valores, sumo acá. La suma no tiene por qué cambiar solo porque sea otra columna, pero siempre son el mismo número de fila. Por tanto, todos los valores al sumarse las frecuencias da la misma cantidad. Aquí lo que estoy sumando son las frecuencias. Lo que no puedo hacer operaciones aritméticas con estos valores. No puedo sumar biología y sociales, por ejemplo, porque no tiene sentido, son variables cualitativas. La variable es una variable cualitativa y las respuestas son atributos. Entonces, aquí cuando nosotros hacemos una tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas, la columna acumuladas ya no tiene sentido. Esta ya no debe de ir, no la tienen que hacer. Sí puedo hacer la frecuencia absoluta simple y la frecuencia relativa simple. Porque lo que me está diciendo es que hay 93 docentes que imparten biología. Si yo saco la frecuencia relativa simple, que sería dividir esto entre el total, y arrastro esto mismo para todo y sumo, pues entonces aquí lo que estoy diciendo es que el 12% de la muestra son docentes que imparten biología o tienen como especialidad biología, y así sería la lectura para el resto. Entonces, una vez que ya tengo eso, estas columnas las tenemos que descartar. Aquí no tiene que haber nada. Bueno, ahorita lo voy a dejar así. No tiene que haber nada. Ahora que ya tengo la tabla, selecciono solo los atributos y su frecuencia y le puedo insertar un gráfico. Puedo insertarle un gráfico de barra. Puede ser el gráfico horizontal o vertical como este que está acá, o puede ser horizontal. Puedo insertar otro gráfico que puede ser vertical, o también puedo insertar un gráfico de pastel. Y a todo lo que son las cuestiones de diseño y colores ya son a cuenta por cada uno del que quiera presentar la información. Si yo quiero la información en datos absolutos, pues aquí le doy etiqueta de datos y ya me tira los valores, solo que le doy externo para que me los ponga afuera. O si yo lo quiero en porcentaje, lo que hago es, pues ya que tiene los valores ahí, solo arrastrar la fuente y vean cómo cambia a porcentaje. Eso aplica para todos estos de acá. Si yo le pongo la etiqueta de datos, aquí está en valores absolutos, pero si yo lo quiero en porcentaje, solo arrastro la fuente y ya, bueno, aquí desaparece, pero le volvamos a poner y ya me le pone los porcentajes, que a veces es más fácil comprender la proporción que el valor absoluto.
porque con el porcentaje ya tengo una idea yo de cuánto representa el número que estaba ya antes en el total. Ok, eso que está acá es lo que pueden ustedes volver a replicar o volver a hacer todo lo que les he presentado, y aquí está en el archivo que se les ha subido toda la información para que ustedes puedan utilizar las variables que ahí están. Pueden hacer lo mismo para el sexo, para el departamento. La única variable cuantitativa continua es la edad, por la que pueden volver a hacer lo que yo ya hice para esa misma, para ver que se ha comprendido, y aplicarlo de variable cualitativa para sexo, departamento o municipio, aunque aquí puede hacer de que salgan muchos valores y sea un poco engorroso el gráfico. Entonces, más que todo, para práctica podrían utilizar estos dos y nuevamente la especialidad.